es cierto. Con razón el salmista decía eso, que es bendición estar en la comunión entre los hermanos, ¿no es cierto? Gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora levante sus manos al Señor y dele gracias a Él por lo que ya ha hecho en su vida y por lo que va a continuar haciendo. Dígale que usted va a estar en la expectativa de lo que el Espíritu Santo va a continuar haciendo en su vida. Padre, venimos una vez más delante de tu presencia, Señor, dándote gracias por la oportunidad de estar juntos, entendiendo por medio de un plan de tu Santo Espíritu. No estamos aquí por casualidad, lo confesamos, Señor. Y te suplicamos que por medio de tu Santo Espíritu, tú continúes haciendo el trabajo, esa extraña obra que tú haces, Señor, en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y permite que haya iluminación de parte de tu Santo Espíritu, que haya espíritu de revelación y de entendimiento en medio nuestro. En el nombre de Jesús, quita todo cansancio, Señor, quita todo estorbo, limpia todo en el ambiente, Señor, que no pueda ser agradable y que pueda ser contrario, Señor, a la proclamación de tu palabra bendita. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a continuar. De hecho, nos queda muy poco acerca de lo que queremos compartir, acerca de destruyendo todas esas actas que son contrarias. Ya lo hizo el Señor. Dice que clavó en la cruz del Calvario todo lo que nos sea contrario, esos decretos que lo vimos en la mañana. Y a través de la enseñanza del hermano Emilio, pues pudimos ampliar muchos aspectos. Y usted vio cómo el Señor trabajó y ministró nuestra alma, y creemos que el Señor lo va a continuar haciendo, tanto por medio de su palabra, como también de la ministración al final de ella. Pero vamos a ver ahora cómo se transmite o cómo se activa un ancestro. Primero, por herencias ancestrales. Vemos ahí que indudablemente hay la posibilidad que esas herencias ancestrales puedan pasar de generación en generación. Lo leímos en 1 de Pedro 1:18, que dice que hemos heredado, lo vimos en la mañana, la vana manera de vivir de nuestros padres. Ese dibujito habla de las cadenas de ADN, ¿no es cierto? Que han detectado ya los genetistas o los ingenieros genéticos. Así que eso puede activar en determinado momento un ancestro. Hemos hablado bastante de eso. Solo lo estoy repasando un poquito más. Pero también un ancestro se puede activar por puertas que se abren después de haber conocido a Cristo, otorgando así derechos. Y eso quizás es uno de los problemas que nosotros tenemos que estar muy conscientes. Porque como bien decía el hermano Emilio, citando 1 Corintios 5:17, me parece que fue lo que citó, y es cierto, esa versión nos indica que es un proceso. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas están siendo hechas nuevas. Pero en ese proceso, yo creo que una de las cosas más terribles que nosotros tenemos que aprender a desenmascarar son las trampas del enemigo. Usted sabe que cuando dice Efesios 6, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, también en ese contexto nos habla que el enemigo, si quiere lo leemos rápidamente, si usted me acompaña a Efesios capítulo 6. Quisiera ver un puntito ahí interesante antes de entrar a esto. Me parece que es el verso 12, si no estoy mal. Déjeme ver. Sí, el 11, pero leamos desde el 10, 6:10. ¿Lo tiene? Efesios. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios
para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Esta palabra también podría traducirse a las trampas del diablo, a las acechanzas del diablo. Quizás usted puede tener otra expresión que a las estratagemas del diablo. Pero quizás la palabra más cercana y más asequible para nosotros son las trampas. En ese sentido, el diablo es un cazador, y un buen cazador. Dice que el diablo anda como ¿qué? León, rugiente, viendo a quién devora. ¿Ha visto usted los documentales donde el Rey León, en el mundo físico, cómo caza? Especialmente, es interesante que no es el león el que caza normalmente, ¿verdad? Son las leonas. ¿Lo ha notado usted? Es interesante eso. Pero la forma como cazan demuestra que son sumamente astutos. Están preparados para poder cazar. Son muy fuertes, son rápidos, pero especialmente son estratégicos. De tal manera que entonces cuando vemos que el diablo lo que pone son acechanzas, son trampas, es especialista en las trampas. De tal manera que un buen cristiano que ha conocido que ya el Señor Jesucristo en su muerte en la cruz hizo todo el trabajo, todo lo que hemos estado viendo, aún el poder ser liberados. Una de las cosas más tremendas es no solamente ser liberados, sino mantener nuestra liberación. Y es por eso que muchas veces el enemigo lo que hace es intentar una y otra vez abrir puertas, por medio de las cuales, aun cuando nosotros ya conocemos al Señor, esas puertas abiertas pueden hacer que nosotros, como dice a este puntito 2, otorguemos derechos. Leamos Gálatas capítulo 2, verso 18. Dice así el verso: si uno vuelve a edificar lo que antes había destruido, verso 18, se hace transgresor. Aunque esto se aplica en aquello que a los Gálatas les estaba sucediendo, que después de haber entendido la gracia de Dios estaban yendo tras nuevamente la ley. Es un versículo que podemos nosotros aplicar en cuanto a nuestra propia vida, porque el Señor ya destruyó y ya le quitó derechos al enemigo, ganó en la cruz del Calvario la victoria por nosotros. Y en esa base, insisto, legal, nosotros podemos no solamente ser salvos, sino que podemos ser liberados. Ahí está la base de nuestra transformación, la base de nuestra liberación. Ahí está la base de todo ese proceso en el alma que puede durar toda la vida. Porque constantemente vemos nosotros cómo continuamente el Espíritu Santo nos da luz acerca de diferentes áreas que tienen que ser entregadas. Pero si tú vuelves a edificar aquello que fue destruido, dice que te haces transgresor. Y esa transgresión abre puertas. ¿No es cierto que muchas veces has experimentado una liberación en Cristo y vuelves muchas veces a caer en esa situación? O en otra situación parecida. Te descuidas muchas veces y sin darte cuenta empiezas a edificar otra vez lo que se había destruido, lo que el Espíritu Santo había trabajado y había destruido en tu propia vida. Quizá esa sea una de las trampas más sutiles que el enemigo puede poner y que sin darnos cuenta nosotros podemos caer en ellas. Si vemos el otro pasaje, segunda epístola de Pedro, capítulo 2 y verso 20, si me acompañas y la leemos. Capítulo 2 de la segunda epístola de Pedro, verso 20. Dice: si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven
oiga bien, a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Es delicado. Por eso nosotros, especialmente como varones, tenemos que ser muy cuidadosos de no jugar con el pecado. Hay un verso que me llama la atención, que dice: el que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Lo ha leído usted? El que cree estar firme, mire que no caiga. Eso significa que cuando hay una falsa seguridad, y en muchos varones eso es una trampa. Ya el Señor me liberó, ya el Señor hizo esto y aquello, y obviamente es una realidad, pero tendemos a bajar la guardia. Por eso el que cree estar firme por sí mismo está a punto de caer. Y muchas veces en el desarrollo cristiano, y eso puede pasar aún dentro del ámbito de los ministerios, de los ministros, creen llegar a un momento en el que se sienten sumamente seguros de cómo Dios les usa, que es donde puede venir el descalabro. Y por eso notamos entonces nosotros que tenemos que ser sumamente cuidadosos. Por eso dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Pero note, es una vela continua. Porque hay un león que anda detrás. Dicen que el león come carne. ¿Cierto o no? Y nosotros tenemos carne, porque no estoy hablando de la carne que por lo menos yo no tengo mucha, otros les sobra. Miro de reojo, ¿verdad? No es cierto, no estoy hablando de esa, sino que estoy hablando de esa parte del alma contaminada, a la que la Biblia define como carne. Donde están esos deseos engañosos, el viejo hombre. A veces todos estos términos nos confunden un poquito, pero lo cierto es que nosotros todavía tenemos un cuerpo de bajeza, ¿no es cierto? El cuerpo de pecado ya fue destruido, lo dice Romanos 6. Pero hay un cuerpo de bajeza. Pablo nos habla de las leyes en los miembros. ¿Lo ha leído usted? Se nos habla de despojarnos del viejo hombre viciado con sus deseos engañosos. De tal manera que tenemos que ser sumamente cuidadosos, porque las puertas se pueden abrir y se puede activar un ancestro. Yo quiero ser bien práctico en esta ocasión. Yo trabajo todavía en lo secular. Y he trabajado mucho tiempo en ambientes seculares, como tú trabajas en lo secular. Y en los ambientes seculares hay tentaciones. Secretarias, tengo que ser muy específico, compañeras de trabajo, y no solamente tentaciones de tipo sexual. Hay tentaciones de robar. Ay, hermano, ¿por qué nos está diciendo esto a cristianos? Porque hay esas posibilidades de ser amigos de lo ajeno. Y hay muchas formas de robar. Se roba tiempo. ¿Me está siguiendo? Y son trampas sutiles que activan esos ancestros. Indudablemente nosotros tenemos que saber que si abrimos una puerta a la pornografía, y eso es un material que aparece en todos lados, ¿no es cierto?
especialmente en este país. Aquí se venden llantas y se ponen mujeres semidesnudas que no tienen llantas. ¿Por qué? Para atraer al sexo opuesto, ¿no es cierto? ¿Qué tienen que ver las llantas con una mujer semidesnuda? Pero como que se conoce la naturaleza humana, ¿verdad? Y así puedes encontrar un consumismo tan terrible en estos aspectos. Hoy en día puedes ver fácilmente en cualquier puesto de revistas una revista pornográfica. Los peligros de la internet, los peligros de la televisión a altas horas de la noche. A veces me pregunto yo, y es peligroso después de los cultos, ¿verdad? Llegas a tu casa y ¿qué haces? ¿Oras? ¿Para que el Señor continúe haciendo la obra en tu vida? ¿Para que la palabra encuentre acomodo o verdadero en tu vida? ¿O enciendes la televisión? Voy a ver noticias. A veces es una trampa, ¿no es cierto? Voy a ver un buen documental. ¿Cómo le llaman a esa manía? Zapping, creo que le llaman, de estar moviendo los canales. Tiene un nombre en inglés, no sé cómo se llama. Pero sabes de qué te estoy hablando, ¿verdad? ¿Cómo? Surfing. Bueno, lo que él dijo. No sé qué significa. ¿Qué significará en español? Buscando, ok. Controlomanía, decís tú. Pero qué complicado, ¿verdad? Porque de repente te puedes encontrar con algo que impacta tus sentidos. Y cuando tú sientes, estás abriendo una puerta, pero no sabes que estás activando un ancestro. Entonces tenemos que aprender nosotros a que hay herencias ancestrales que pueden ser sumamente poderosas, y si le das de comer a la carne se va a engordar. Pablo habla de esa lucha entre la carne y el espíritu en Gálatas 5, ¿no es cierto? Un autor en una ocasión dice que es como una guerra civil que todos llevamos adentro, porque dice que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y lo que a mí más me llama la atención es que dice, de modo que vosotros no podéis hacer lo que queréis, dice. Es tan fuerte esa batalla entre la carne y el espíritu, que si la carne gana, somos arrastrados a ella y a sus apetitos. Y a veces de tal forma, porque hemos venido alimentando la carne con los sentidos. Puedes andar caminando en tu vehículo, camino a tu trabajo, y te alimentas con tus ojos. Es cierto que hay lascivia, hay concupiscencia. Pedro nos habla del proceso, cómo se da a luz el pecado. Es un proceso. Alguien dice, la primera mirada no eres responsable, pero la segunda sí. ¿Sabes de qué estoy hablando? ¿Te has dado cuenta que entre varones, sean cristianos o no, hay algo que pasa con sus ojos? Pasa una mujer curvilínea y no necesariamente el hecho de que seas cristiano hace que tú te quedes así. Y mejor si no te están viendo. Eso solamente marca que hay áreas que se están alimentando, hermano. Y eso no solamente para hombres casados, sino que hombres solteros también. Porque ¿qué es lo que está permitiendo que tú estés cada vez más exacerbando ciertas situaciones que, como vimos con el hermano Emilio, indudablemente
te van a afectar como soltero, pero te van a afectar más como un hombre casado. Qué maravilloso sería realmente encontrar programas, lo llamo de esa manera, para los jóvenes solteros, hombres y mujeres, donde haya liberación, haya ministración del alma, para no arrastrar toda esa basura que muchas veces podemos llevar al matrimonio. No solo los varones, también las hermanas. Acuérdense, hemos heredado la vana manera de vivir de nuestros padres. Es interesante que también un ancestro se puede activar juzgando a otra persona. Leamos, cuando hay un juzgamiento, alguna puerta también se puede abrir, por lo que dice Mateo capítulo 7. Si me acompañan rápidamente allá a Mateo capítulo 7, y es el verso número el 1 y el 2. Bueno, lo voy a leer, lo tengo por acá. Dice, no juzguéis a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Nota que esto es un efecto de doble vía. Tú juzgas y abres puerta para que te juzguen. Porque tal como juzguen, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Especialmente yo he notado a gente de trasfondos legalistas que generalmente siempre está poniendo el dedo hacia los demás. ¿Conoce usted gente así? Hoy no vinieron, ¿verdad? Si se me duerme lo voy a poner de pie y me voy a ir unos 5 minutos de pie y se le va a ir el sueño. Pero fíjese que qué tremendo es esto, porque he podido notar que hay personas que cuando, por ejemplo, una familia, una hija fuera del matrimonio queda embarazada, se lo comen los demás a esa familia. ¿No es cierto? Hay un juzgamiento. Pero lo tremendo es que mucha gente que es sumamente dura, lo que está abriendo son puertas. Y al cabo del tiempo lo que uno mira es que esa puerta que se abrió, la experiencia les viene igual o peor. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿Me está siguiendo? ¿Cómo un juzgamiento puede traer, abrir una puerta? Porque indudablemente no es lo que nos toca hacer a nosotros. Si nosotros vemos a un hermano en necesidad, en una situación de este tipo, lo que tenemos que hacer es interceder. Lo que tenemos que hacer es detener la murmuración. ¿Por qué? Porque podemos nosotros caer en lo mismo. Incluso, me parece que es Gálatas, capítulo 6, verso 1, que dice algo bien tremendo en el seno de la iglesia, que generalmente no practicamos. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, juzgándote a ti mismo, no sea que en eso tú también seas tentado. Qué tremenda manera de poder ver la relación cristiana unos con los otros. Cuando yo estoy viendo a otro que cayó en pecado o que cayó en una situación difícil, lo que me toca es restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Si es por el contrario, seguramente nosotros estamos abriendo una puerta. Y de una vez nos dice, no sea que vosotros en esto también seáis tentados. ¿Tiene por ahí Romanos capítulo 2, verso 1? Veámoslo rápidamente, dice, por tanto no tienes excusa tú, quien quiera que seas cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Es interesante que a veces cuando más se enfatiza un pecado y se ataca a ese pecado, a veces he encontrado que ese pecado que tanto se ataca es el pecado que le hace estragos a la persona que lo está atacando. ¿Me estás entendiendo? Porque es una manera de levantar una cortina de humo en la propia vida. Aunque indudablemente el contexto de esto tiene que ver con personas que se creen religiosas
y que juzgan a los demás. Nota que en aquello dice que tú juzgas, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Por eso es el problema del fariseísmo. Por eso el Señor le llamaba ciegos, guía de ciegos. Por eso decía también en ese contexto, mira, tú que juzgas a tu prójimo, primero saca la viga que tienes en el ojo, para que puedas sacar la paja que tiene tu hermano. Pero todo eso puede abrir puertas. Y finalmente vemos acá, dice, enlazándonos o enlazando a otros con los dichos de la boca, haciendo así pactos. Hoy nos hablaban de los pactos internos. ¿Cuántos de nosotros habremos hecho pactos internos? Porque especialmente en un momento traumático de nuestra vida, muchas veces en la niñez, hemos hecho pactos y nos hemos enlazado con los dichos de nuestra boca. Alguien que me busque, por favor, Génesis 35, 16 al 18. Y me dice si lo tiene para leerlo. Génesis, capítulo 35, verso 16 al 18. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Léelo, por favor. Entonces partieron de Betel, y cuando aún faltaba cierta distancia para llegar a Éfrata, Raquel comenzó a dar a luz y tuvo mucha dificultad en su parto. Y aconteció que cuando estaba en lo más duro del parto, la partera le dijo: no temas, porque ahora tienes este otro hijo. Y aconteció que cuando su alma partía, pues murió, lo llamó Benoni, pero su padre lo llamó Benjamín. Ok. Todos conocemos esa historia. Benoni quiere decir hijo de mi tristeza. Nosotros no entendemos muy bien este tipo de significados porque leemos Benoni. Pero usted le pondría a su hijo traducido en su idioma, hijo de mi tristeza, venía a comer. Pero así sería, ¿no es cierto? Hijo de mi tristeza. ¿Nota la administración que eso conlleva cada vez que se menciona? Porque en el poder de la lengua está la vida y la muerte. ¿No es cierto? Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Eso quiere decir que hay palabras con espíritu que producen muerte. Benoni, ella estaba muriendo y ministró al ser que estaba naciendo con un nombre que indudablemente lo iba a enlazar todos los días de su vida y que podría activar ancestros. Al fin y al cabo, nosotros cuando vemos a Abraham, dice que Dios es Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero cuando vemos los aspectos humanos en los que ellos cayeron y cómo esas cadenas ancestrales también les hicieron daño, indudablemente nos damos cuenta que esos ancestros pudieran haber sido activados. Afortunadamente, vemos que la autoridad ahí, que era Jacob, lo nombró Benjamín. ¿Qué significa Benjamín? Hijo de la mano derecha. Ahora, ¿nota usted cómo una madre que está muriendo puede atar a un hijo? Y de esa manera activar un ancestro en contra de él. Un acta contraria que hubiera afectado a Benjamín. Pero la autoridad en este padre tipificada en Jacob lo llama hijo de mi diestra. Totalmente distinto. Hay otro caso que podemos leer nosotros, me parece que es déjeme ver, el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 19. Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 19. ¿Alguien que lo tenga por aquí atrás? Primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 19 al 22. ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Léelo, hermano, por favor. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana de alumbramiento, oyendo el rumor, porque el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro y su marido,
se inclinó y dio a luz porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y el tiempo que moría le decía la que estaban junto a ella, no tenga temor, porque ha dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni dio por entendida, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, y por haber sido tomada del arca de Dios por la muerte de su suegro y de su marido, dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. ¿Nota usted otra vez una administración en un ser que están haciendo que le ponen Icabod? Que no es una administración que va a ayudar a ese nuevo ser. Es interesante ver cómo, como principio, los antiguos ponían nombres que iban a definir la personalidad y aún la función que iban a desarrollar aquellos que recibían ese nombre. Dicho sea de paso, a veces, quizá tus padres te pusieron un nombre con el que ellos pudieron haber ministrado su personalidad. Y ese nombre, atarte a cierta situación. No te hablo de cambiarte el nombre, pero sí hablo de renunciar de algo que pudiera haberte atado. ¿No es cierto que a veces las madres se recuerdan del primer novio y le ponen a su primer hijo el nombre del exnovio? ¿Se ha dado cuenta usted que a veces en esa ceguera espiritual y esa falta de conocimiento, especialmente en el ambiente del mundo, se le pone al hijo el nombre del artista que más te gustó, atrayendo precisamente características y ataduras muchas veces, como se hace como dijimos en la mañana con el santoral? Traspasada es la gloria de Jehová. Icabod, ¿cómo dicen los comentarios que significa Icabod? Sin gloria. ¿No se imagina usted a ese niñito que está molestando ahí con otros? Sin gloria, vení para acá. ¿Entiende usted cuánta ministración negativa sobre ese niño? En este caso no hubo cambio de nombre. La Biblia no habla mucho acerca de Icabod, me parece. Pero sin duda fue alguien sin gloria. Todo esto lo que puede hacer es activar ancestros, dichos que enlazan con la boca, y de ahí podríamos hablar tantas cosas que ya hablamos un poco en la mañana, que pudieron haber afectado y alterado cosas muy fuertes en tu vida. A veces hay hombres trabajólicos. ¿Los ha conocido usted? Tienen una manía por el trabajo. 14, 16, 18 horas trabajando y parece que no se cansan. Hasta que un buen día un infarto los para. ¿Por qué? Porque en algún momento los enlazaron con un dicho acerca de que tú no vas a servir para nada, no vas a poder producir, no vas a poder triunfar. Un padre no sabio, atándolo con los dichos de su boca. Y ese niño crece con un motorcito adentro que le recuerda todos los días lo que su padre le dijo. Y entonces se hacen pactos internos. Yo le voy a demostrar a este hombre lo que soy capaz de hacer. Y ese motorcito se pudo haber metido a los 7 años. O se pudo haber metido a los 8 años. O a los 10 años, y encontramos ahora un adulto ciertamente muy progresista, muy productivo, exageradamente productivo, pero exageradamente trabajólico. Jamás tiene tiempo. Y puede ser un buen cristiano. Nunca tiene tiempo para servir al Señor.
Nunca tiene tiempo para su familia. Es una maquinita de hacer dinero. Y no sabe cómo parar. ¿Por qué? Porque lo ataron con los dichos. No les hacía comprarse un Mercedes-Benz. Y cuando se compra el Mercedes-Benz, si todavía el padre está vivo, se lo va a poner enfrente a la casa. Y le dice, mira lo que compré. Porque adentro hay un niño herido. Un niño atado. Al que su padre lo ató haciéndole ver que no podía hacer absolutamente nada. En ese caso le pudo haber ido bien. En otros casos se frustran totalmente por no alcanzar y pensar que lo que dijo su padre se cumplió. Y tal vez lo que dijo el abuelo a su padre también se cumplió. Y son ciclos muchas veces de pobreza, de frustración. Yo me pregunto, amados hermanos, sin ninguna intención de ofenderles, Dios conoce mi espíritu y usted júzguelo. Pero ¿cuántos de ustedes quizá vinieron a este país queriendo demostrar algo? Que en algún momento en sus respectivos países quizá les hicieron ver. Y eso los hizo correr riesgos. Y eso quizá les hizo tomar decisiones de las que quizá en algún momento se pudieron haber arrepentido. Y enfrentar situaciones complicadas. Yo me encuentro con mucha gente que no ha cumplido para nada el sueño americano. Y que no quieren regresar a sus países porque me dicen, yo no regreso humillado. ¿Le parece eso que se puede dar? Porque en el fondo hay un orgullo, ¿no? Se le quiere demostrar a alguien. Una mamá, un papá, una novia, quizá una esposa de la que se huyó porque ya no se le aguantaba, porque constantemente le echaba en cara una situación de aparente fracaso laboral. Todos esos dichos pueden enlazarte. Bueno, avancemos un poquito más. Me dicen que me tengo que parar aquí. Disculpe que me tenga que venir hasta acá. Vamos a ver si funciona. Ah, sí funcionó. Por fin, ¿cómo ser libre de herencias y cadenas ancestrales? Déjeme ver porque me voy a tener que quedar aquí. Hasta una marquita me pusieron. Es acá la cosa, ¿verdad? Voy a abrir todo esto. Primero, reconociendo el pacto de Dios con nosotros. ¿Por qué no me acompaña y vamos a Jeremías rápidamente? Usted apunte estos versos, es muy importante. Yo lo animo a que usted los apunte, los lea en casa despacio, medite en ellos y que esa palabra se vaya metiendo a su corazón. 14 de Jeremías, verso número 20. Dice así la palabra del Señor. Reconocemos, Señor, nuestra maldad. ¿Se acuerda que las actas contrarias que leímos de Jeremías contra el pueblo de Dios eran unas? Pero ahora viene precisamente la manera de ser libre de esas herencias, de esas cadenas ancestrales. Y ahora vemos la actitud que nosotros debemos de tener. Reconociendo verdaderamente qué es lo que nos ha afectado en nuestra vida. Dice, reconocemos, Señor, nuestra maldad y la iniquidad de nuestros padres. Hemos pecado contra ti. En razón de tu nombre, no nos desprecies, dice el verso 21. No deshonres tu trono glorioso. Acuérdate de tu pacto con nosotros, no lo quebrantes. El contexto histórico y el contexto de este pasaje es aplicado a Israel. Pero ¿cuántos saben que nosotros somos hombres de pacto? ¿Usted sabe que usted es un hombre de pacto? Un pacto con Dios. ¿Cuántos aquí tienen pacto con Dios? Si hemos entendido realmente, nosotros somos de pacto. La sangre de Cristo derramada en la cruz refrenda el pacto, el nuevo pacto, el que el autor a los Hebreos dice, el mejor pacto. Así que si Jeremías hacía
énfasis en su oración, recordándole el pacto a Dios. En base a ese pacto, nosotros podemos ser libres de esos ancestros, ser libres de esas actas en contra nuestra, ser libres de todo aquello que nos puede estar atando. Alguien que me lea por favor Nehemías 1:4 al 8. Confesando nuestros pecados generacionales. ¿Alguien tiene Nehemías 1:4 al 8? Es una oración bien hermosa, donde Nehemías reconoce el pecado generacional en el pueblo. Y estos son principios para nosotros. Yo sé que el Espíritu ha venido trayendo luz y seguirá trayendo luz, porque yo le quiero decir algo. Si usted quiere sacar verdadero provecho de todo lo que en este día ha recibido, usted necesita estar abierto al trabajo del Espíritu, que va a continuar en un proceso lo que Él anhela hacer en usted. ¿Quién lo tiene? ¿Alguien lo tiene? ¿Lo lees, por favor? Cuando oí estas palabras, me senté y oré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto sus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para habitar allí mi nombre. ¿Nota usted que es importante entonces confesar? Nehemías no necesariamente había pecado a la manera de sus padres, ¿no es cierto? Pero él dice en esa oración que él se identifica, dice, hemos pecado contra ti. En la medida que nosotros vamos conociendo aquellos pecados que hicieron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, reconocer esos pecados, confesar esos pecados puede producir liberación. Esto puede ser un poquito más allá de lo que nosotros podemos entender. ¿Se ha puesto a pensar usted por qué hay tanta violencia en ciertas regiones del mundo? ¿Ha notado usted cómo las tribus en África se matan unas a otras? Y en un ciclo de violencia constantemente se vengan unas de otras y continúa el ciclo de muerte. Uno se pregunta ¿por qué? Porque todavía no han habido confesiones de pecados generacionales. Y esos ciclos de muerte vienen desde ancestros. Si hubiera la suficiente luz para poder confesar esos pecados, quizás esa matanza terminaría. Nosotros venimos de países donde ha habido matanzas también. Por cierto, mucha gente que está en Estados Unidos tuvo que venir exilado. Quizá con odio porque mataron a un hermano, a un padre, a una esposa, a un hijo. Y vienen a este país con odio. Y obviamente se necesita confesar esos pecados para ser libres. Porque de lo contrario, ese odio, ese resentimiento, esa raíz de amargura,
Puede ser un derecho que nosotros tengamos en el corazón para que el enemigo siga haciendo daño. Yo he conocido familias que por generaciones participaron en movimientos insurgentes. Y todavía al día de hoy uno puede percibir que cualquier acto de supuesta injusticia dentro de la iglesia local los enerva. Y no saben qué hacer. No saben por qué actúan así. Y siempre están enarbolando la bandera de la justicia. Y no siempre son justos. Porque hay ahí una cadena generacional de subversión, de ir contra la ley, de anarquía. ¿Por qué? Porque no se ha confesado los pecados generacionales. Nota usted que en esto es un proceso continuo, donde el Señor va a mostrar qué es lo que hay que hacer, dependiendo qué situación le toque a usted vivir, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Leamos Tito capítulo 2, verso 11. La epístola de Tito, capítulo 2 y verso 11 dice: en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Eso es sumamente importante. Si nosotros no renunciamos a aquello que todavía nos atrae del mundo, que sabemos nosotros interiormente que nos seduce, si no hay esa renuncia de parte nuestra, probablemente no haya una verdadera liberación. Es muy importante renunciar, porque muchas veces fuimos atados, o nosotros mismos nos atamos a través de una palabra directa. Yo no sé si hemos entendido completamente el poder que tiene la lengua. ¿Se acuerda lo que Santiago dice acerca de la lengua en el capítulo 3, me parece, de Santiago? Dice que inflama la rueda de la creación. Es terrible, ¿no? Eso quiere decir que aquello que confesamos en voz alta probablemente necesite tener que ser detenido y cortado también en voz alta. Yo creo con todo mi corazón que cuando se ministró hace un rato acá, usted fue llevado a renunciar, y probablemente esa renuncia hizo que usted fuera libre en ese aspecto. Pero vendrán otros aspectos que en el proceso de sanidad y liberación y limpieza en su corazón el Señor le va a mostrar, y que quizá necesite que usted confiese. Dice que con el corazón se cree, pero que con la boca se confiesa. ¿Por qué tiene que haber esos dos actos? ¿Por qué nosotros tenemos que confesar a Cristo? ¿Por qué se tienen que hacer efectivas muchas cosas en el ámbito espiritual a través de lo que confesamos con nuestra boca? Antes podríamos haber sido objeto e instrumentos para poder atar a otros, atar a nuestros hijos, atar a nuestra esposa, atar a otras personas, quizás los que trabajan con nosotros. Pero ahora nuestra boca va a ser utilizada para llevar edificación, para llevar vida. Por eso dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea digna de edificación. Y finalmente el 5, sabiendo que la sangre de Cristo nos rescató de toda herencia ancestral. Nuevamente 1 Pedro 1:18. La sangre de Cristo, no de machos cabríos, sino que la sangre de Cristo nos limpia de esa vana manera de vivir. Déjeme mover esto nuevamente. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, según San Juan 19, consumado es. Nota, ahí están todas las actas como ejemplo que nos eran contrarias. Pero cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo, consumado es, todas esas actas fueron anuladas. ¿Cuántos pueden dar un gloria a Dios?
Porque todo aquello que puede haber sido tomado en tu contra, todo aquello que ancestralmente pudiste traer, cuando Él dijo consumado es, fueron anuladas y ya no tienen derecho, a menos que tú lo permitas, a menos que nuevamente tú abras puertas, a menos que tú estés dispuesto a que nuevamente te hagan esclavo y siervo. Por la gracia y misericordia de Dios, todo ha sido pagado. Nosotros valemos la sangre de Cristo. Todo lo que se tenía que hacer está hecho. Todo pensamiento ajeno que pueda venir a tu corazón de que tú tienes que hacer algo más, porque esto es de creerlo o no creerlo. Y si lo creemos, hacerlo efectivo en nuestra vida. El mayor proceso de la vida cristiana, hermano, es hacer efectivo lo que Cristo hace 2000 años hizo en la cruz del Calvario, y que nosotros lo creemos por la fe, y que indudablemente se revela a nuestras vidas como una verdad personal que nos puede liberar. La lección de la mariposa es que después de una oruga fea, con una dieta no adecuada, y después de un proceso de transformación, podemos ver lo siguiente. Dice: un día una pequeña abertura apareció en un capullo. Un hombre se sentó y observó por varias horas cómo la mariposa se esforzaba para que su cuerpo pasase a través de aquel pequeño agujero. Entonces pareció que ella ya no lograba ningún progreso. Es un proceso lento y a veces doloroso el que nosotros podemos experimentar en la vida cristiana. Entonces el hombre decidió ayudar a la mariposa, tomó una tijera y cortó el resto del capullo. La mariposa entonces salió fácilmente, pero su cuerpo estaba atrofiado, era pequeño y tenía las alas aplastadas. ¿Qué sucedió? El hombre continuó observándola porque él esperaba que en cualquier momento las alas de ella se abrirían y se agitarían para ser capaces de soportar el cuerpo, el que a su vez iría tomando forma. Nada ocurrió. En realidad la mariposa pasó el resto de su vida arrastrándose con un cuerpo deforme y alas atrofiadas. Ella nunca fue capaz de volar. Lo que el hombre en su gentileza y voluntad de ayudar no comprendía era que el capullo apretado y el esfuerzo necesario para que la mariposa pasara a través de la pequeña abertura era el modo por el cual Dios hacía que el fluido del cuerpo de la mariposa llegara a las alas, de tal forma que ella estaría pronta para volar una vez que estuviera libre del capullo. A veces los procesos de Dios pueden ser difíciles. A veces tenemos que esperar el tiempo de Dios. Algunas veces el esfuerzo es justamente lo que precisamos en nuestra vida. Si Dios nos permitiera pasar a través de nuestras vidas sin obstáculos, Él nos dejaría lisiados. No seríamos tan fuertes como podríamos haber sido y nunca podríamos volar. Vamos a dejarlo ahí. El proceso en nuestras vidas puede ser difícil. Por experiencia propia, les puedo indicar que el Señor empezó a ministrar mi alma desde 1982. Eso hace, si hacemos bien las cuentas, 26 años. 25 años, ¿verdad? 24 años. Y le tengo que confesar que el proceso no ha terminado. Soy producto de un hogar divorciado. Desde los 10 años ya no conté con mi padre cerca. Y de todas maneras, aunque es un buen hombre, no pudo estar cerca de mí. No recuerdo tan solo una vez que haya jugado conmigo. No porque no quisiera, tenía 2 trabajos y estudiaba. Quería lo mejor para sus hijos, como muchos de ustedes quizá han querido lo mejor para sus hijos. Algunos de ustedes quizá dejaron una familia en Guatemala, en México, o en alguna región de América Latina, quizá en otro país, porque quieren
lo mejor para sus hijos. Mas, sin embargo, pude ver un padre ausente, un padre fantasma. A los 10 años, recuerdo que cuando mi papá parte de casa, mi mamá me dice: ahora tú eres el hombre de la casa. Y literalmente sentí como que una tremenda carga cayó sobre mí. Apenas tenía 10 años. Tenía 2 hermanas, vivía con ellas y con mi madre. ¿Y sabe cuál era la preocupación mía a los 10 años en las noches? Que a veces no dormía. ¿Qué voy a hacer si se mete un ladrón a mi casa? Esos no son los pensamientos normales de un niño de 10 años, que puede dormir totalmente tranquilo sabiendo que su papá está en casa, y que se da una situación de esa, el responsable va a ser el padre. De ninguna manera es justo poner una carga de ese tamaño sobre un niño de 10 años. Sin embargo, Dios, que lo hace todo y lo hace bien, y que ha sabido ser mi padre en todo este recorrido, sabía que ese divorcio iba a ser la puerta a través de la cual yo iba a conocer a Cristo. Y para los 11 años, el Señor llegó a mi vida. Llegó a la vida de mi madre, llegó a la vida de mis hermanas. Y a partir de eso, hace más de 35 años, el Señor empezó un proceso en mi vida. Y ese proceso, insisto, no ha terminado. Pero la esperanza que yo tengo es la esperanza que te transmito, que Cristo en mí y Cristo en ti es la esperanza de gloria. Por eso nosotros no debemos de perder la esperanza a pesar de la situación que podamos experimentar. A pesar de los momentos que podamos vivir. La Biblia dice: 7 veces caerá el justo, pero de ahí yo lo levantaré. De tal manera que ese proceso que nos transforma de una oruga fea a ser una mariposa, y lo pongo en términos quizá más exactos, dice que nosotros tendremos alas de águila, ¿no es cierto? Y las águilas saben aprender o aprenden a volar por medio de las corrientes, y lo hacen con el menor esfuerzo, ¿no es cierto? Y otra de las características interesantes de las águilas es que aprenden a volar arriba de las tormentas. ¿No es cierto que cuando hay tormentas en casa, lo que hacemos es que nos venimos al culto? Y a veces usamos la iglesia como una forma de evadirnos. ¿Dónde está tu papá? En la iglesia. Y como íbamos hoy, muchas veces siendo amables con los hermanos de la iglesia. Pero cuando llegamos a casa, somos amargos en casa. Porque indudablemente hay algo ahí que tiene que ser arreglado. Si Dios pudo ir transformando y ministrando mi corazón de todo lo que pudo haber pasado sin un padre cercano, indudablemente también tú, independientemente de tu experiencia, que por más difícil que sea, la buena noticia es que tú puedes ser libre de todo lo que te puede detener. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El Señor puso en mí, si podemos apagar la pantalla, una palabra que te quiero dejar, hermano. Mientras el hermano ministraba, vino a mi corazón esa palabra. Y en una actitud de meditación, de expectativa para lo que Dios puede hacer en tu corazón en esta hora, yo te la quiero leer, porque puede ser que esto sea una realidad en nuestros corazones. Dice Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle. Generalmente en los valles hay batallas, generalmente en los valles hay frustración. El Señor, hablando de la calzada que Juan iba a abrir, dice: todo valle súbase. A veces los valles nos hablan de complejos. A veces los valles nos hablan
de identidades falsas que se resquebrajan ante cualquier situación. Pero en ese valle, dice, estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Nuestra vida puede, en algún momento dado, estar totalmente seca. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Crees que por difícil que sea tu situación, Dios puede operar en ti? Esa es la pregunta. Mía a los 10 años en las noches, que a veces no dormía, ¿qué voy a hacer si se mete un ladrón a mi casa? Esos no son los pensamientos normales de un niño de 10 años, que puede dormir totalmente tranquilo sabiendo que su papá está en casa, y que se da una situación de esa, el responsable va a ser el padre. De ninguna manera es justo poner una carga de ese tamaño sobre un niño de 10 años. Sin embargo, Dios, que lo hace todo y lo hace bien, y que ha sabido ser mi padre en todo este recorrido, sabía que ese divorcio iba a ser la puerta a través de la cual yo iba a conocer a Cristo. Y para los 11 años, el Señor llegó a mi vida. Llegó a la vida de mi madre, llegó a la vida de mis hermanas. Y a partir de eso, hace más de 35 años, el Señor empezó un proceso en mi vida. Y ese proceso, insisto, no ha terminado. Pero la esperanza que yo tengo es la esperanza que te transmito, que Cristo en mí y Cristo en ti es la esperanza de gloria. Por eso nosotros no debemos de perder la esperanza a pesar de la situación que podamos experimentar. A pesar de los momentos que podamos vivir. La Biblia dice, 7 veces caerá el justo, pero de ahí yo lo levantaré. De tal manera que ese proceso que nos transforma de una oruga fea a ser una mariposa, y lo pongo en términos quizá más exactos, dice que nosotros tendremos alas de águila, ¿no es cierto? Y las águilas saben aprender o aprenden a volar por medio de las corrientes, y lo hacen con el menor esfuerzo, ¿no es cierto? Y otra de las características interesantes de las águilas es que aprenden a volar arriba de las tormentas. ¿No es cierto que cuando hay tormentas en casa, lo que hacemos es que nos venimos al culto? Y a veces usamos la iglesia como una forma de evadirnos. ¿Dónde está tu papá? En la iglesia. Y como oíamos hoy, muchas veces siendo amables con los hermanos de la iglesia. Pero cuando llegamos a casa somos amargos en casa. Porque indudablemente hay algo ahí que tiene que ser arreglado. Si Dios pudo ir transformando y ministrando mi corazón de todo lo que pudo haber pasado sin un padre cercano, indudablemente también tú, independientemente de tu experiencia, que por más difícil que sea, la buena noticia es que tú puedes ser libre de todo lo que te puede detener. Yo te voy a pedir que te pongas de pie. El Señor puso en mí, si podemos apagar la pantalla, una palabra que te quiero dejar, hermano. Mientras el hermano ministraba, vino a mi corazón esa palabra. Y en una actitud de meditación, de expectativa para lo que Dios puede hacer en tu corazón en esta hora, yo te la quiero leer. Porque puede ser que esto sea una realidad en nuestros corazones. Dice Ezequiel 37, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle. Generalmente en los valles hay batallas. Generalmente en los valles hay frustración. El Señor, hablando de la calzada que Juan iba a abrir, dice, todo valle, súbase. A veces los valles nos hablan de complejos.
A veces los valles nos hablan de identidades falsas que se resquebrajan ante cualquier situación. Pero en ese valle, dice, estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle. Huesos que estaban completamente secos. Nuestra vida puede, en algún momento dado, estar totalmente seca. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? ¿Crees que por difícil que sea tu situación, Dios puede operar en ti? Esa es la pregunta.